Muy buenas chicas, chicos, bienvenidos a Alien Games, nuevo vídeo en el canal y esta vez os traemos Final Girl. Juego solitario, el juego de GeneX Games, es un juego, como digo, para un solo jugador. Partida aproximadamente de, bueno, una hora se puede ir, media hora, una hora, pues varían un poco, entre 20 y 60 minutos según la caja. Y a partir de 14 años. Juego además con una temática un poquito más adulta porque bueno, vamos a jugar con una Final Girl. Es que al final bueno, no deja de ser pues, la chica superviviente, la última superviviente, o representa ese último superviviente de la típica peli de los 80, a principios de los 90, pues tipo slasher o peli de terror. En definitiva, lo que vamos a hacer es, como digo, jugar con una Final Girl, a elegir en función de cómo, de las distintas opciones que tengamos. Nos vamos a enfrentar con un asesino que va a intentar, evidentemente, como todo buen asesino, acabar con nosotros y al final, pues bueno, tendremos que sobrevivir y en cierto modo pues, bueno, superar superar el escenario, ya sea pues, matando nosotros al asesino antes de que nos mate a nosotros o o haciendo otra serie de cosas. El juego viene con una distribución un poco diferente a lo habitual. O sea, tenemos por un lado juego base, que lo estáis viendo aquí, que vienen con los materiales necesarios para jugar, pero no nos vale solamente con esta caja de juego base porque siempre la vamos a tener que combinar con una caja de largometraje en el que cada una de ellas, de las distintas que puede haber, nosotros tenemos por aquí la primera, vamos a tener diferentes Final Girl, vamos a tener diferentes asesinos y vamos a tener diferentes escenarios en cada una de las cajas. Como digo, en esta caja vamos a tener el contenido básico para jugar con cualquier otra, pero los contenidos, digamos, de cada una de los largometrajes por separado son necesarios para juntarlo y poder montar la partida. Vamos a ver qué nos trae cada uno de ellos. El juego base, ¿vale? Voy a apartar esto por aquí. El juego base lo que nos trae es, lo abrimos, a ver si soy capaz de abrirlo, aquí. Bueno, el reglamento, ahora lo enseñamos, ¿no? Explicaremos un poco cómo se juega. Este tablero, que es el tablero de Final Girl, a ver que lo ponga por aquí que se vea todo bien, donde iremos, tiene aquí distintos marcadores que ahora después os enseñaremos. Este pequeño troquel que nos va a servir también para ir marcando ciertas cosas. Muy bien. Tenemos otros marcadores que iremos viendo también ahora después, exactamente qué es cada uno. Los dados, que son los que, vamos a tener que lanzar para poder hacer cualquier tipo de acción. Vienen 6 dados, bastante grandes, de hecho. Estas figuritas de aquí, que son las víctimas, las amarillas, son las víctimas. Hay algunas que tienen algún otro color que también son víctimas y vienen también dos rojos, un poquito más grandes. Los voy a sacar, que yo creo que se va a ver todo mejor si los saco. ¿Vale? Aquí veis las amarillas, digamos, normales, víctimas normales. Esta roja, que es un poquito más grande, vienen dos, que representa al asesino. Y la morada, que sería la Final Girl con la que nosotros jugaremos. Marcadores de vida, que estoy viendo por aquí. Ahora lo veréis todo sin las correspondientes bolsas. Y cartas de acción, que es con las que vamos a jugar y vamos a ir haciendo los distintos turnos, las distintas acciones, lógicamente, que ahora os explicamos exactamente en qué consiste y cómo se jugaría. Y la caja específica de cada largometraje, en este caso el primero de ellos, que es el de, por aquí lo tengo, Camp Happy Trails, que viene con el asesino que es, ¿cómo es? Hans el carnicero. Estas cajas de largometraje se pueden abrir o se abren, digamos, por dos lados. Se puede, o sea, vienen imantadas, lo que es la caja en sí viene aquí con imán, no sé si se escucha o más o menos que me lo acerca el micro. ¿Vale? Ahí veis cómo se pega, porque cada una de los dos lados nos va a abrir una cosa diferente y el propio tablero, la propia caja nos va a servir de tablero. Si abrimos esta parte de aquí, aquí veis la hoja o el tablero de Hans, del asesino con el que vamos a jugar en esta partida o en este escenario, donde tiene una serie de marcadores o una serie de indicadores que ahora os explicaremos también. La vida, el terror inicial, los distintos sitios o un marcador para ir, con lo que va a ir avanzando su poder, se va haciendo cada vez más fuerte, más poderoso. Sitios donde vamos a poder poner distintas cartas que veréis ahora también. Y por aquí una cajita también de este tipo con contenido específico de este asesino, de este Hans. ¿Por qué vienen así separados? Pues porque, aunque ya sabéis o ya hemos comentado que necesitamos un largometraje, una caja de largometraje para poder jugar,
junto con la caja básica, pero además vamos a poder combinarlos si tenemos varios. Aquí hemos visto que viene el Camp Happy Trails con Hans, pero si tenemos distintas cajas, distintos largometrajes, vamos a poder combinar vamos a poder intercambiar y jugar pues este escenario con otro asesino diferente, Hans llevárnoslo a otro escenario distinto, con lo cual vienen así separados para que sea fácilmente combinable. Vienen cartas, como digo, específicas de este personaje, de Hans. No quiero hacer mucho spoiler, ¿vale? Cartas de horror, cartas de las propias... Bueno, estas son las Final Girl con las que vamos a poder jugar, Lauri y Reiko. Y, bueno, una serie de cartas de gran final, de poder oscuro, que son estas de aquí. Ahora, cuando veamos la preparación de la partida, vemos cómo se juega y en qué consisten estas cartas. Y viene también un sobrecito, solo para Lauri, pone aquí, no sé si se ve lo suficiente bien en la cámara, que dice que no se abra hasta haber sobrevivido a una partida con Lauri. Bueno, pues una vez que juguemos y consigamos sobrevivir, consigamos ganar, pues lo abriremos a ver qué nos trae. Eso en cuanto a lo que trae Hans. Y si lo abrimos por el otro lado, voy a cerrar aquí, a ver, ahí está. Si lo abrimos por el otro lado, lo que nos trae, lo que tenemos es el propio escenario. ¿Vale? Aquí lo estáis viendo, el Camp Happy Trails con las distintas, bueno, el escenario donde vamos a jugar. Estas hojitas de aquí, que no lo he comentado antes, tenemos también una de Hans, ¿vale? Viene el contenido que trae en cada uno de ellos, lo voy a poner derecho, y las reglas especiales. En este caso no hay reglas especiales, el primer escenario, la primera caja de largometraje, es la más sencilla de jugar, no significa que sea fácil ganar, pero es verdad que jugamos con las reglas básicas. Otros largometrajes tendrán reglas especiales tanto en el escenario como en el propio asesino. Lo dejo por aquí aparte. Aquí veis un poco cómo sería un escenario típico con distintas zonas, distintos lugares, sitio aquí para ir colocando objetos, cabaña, muelles, cobertizo de herramientas, la carta de preparación. Como digo, todo esto lo veremos ahora con más detalle. Y aquí en la cajita esta, materiales o componentes específicos para el escenario de Camp Happy Trails. Tenemos cartas, también vienen aquí con una serie de cartas de horror, exactamente igual que las que traía el asesino. Un pequeño troquel con 6 tokens. Esto, lógicamente, cada escenario traerá cosas diferentes. Este trae esto, habrá otros que traigan otro tipo de carta, otro tipo de tokens. Otro sobrecito, en este caso solo para Reiko. Cuando juguemos y sobrevivamos con Reiko, lo podremos abrir. Y cartas. Cartas más pequeñas, cartas tamaño mini, que tenemos cartas de preparación, cartas de objeto, que son todas estas específicas para el escenario que vamos a jugar, cartas de evento y ya está. Y con esto y con los componentes de la caja básica, pues ya podemos montar una partida y jugar a Final Girl. Pues ya tenemos sobre la mesa todo lo que en principio vamos a poder necesitar. La partida no está preparada todavía, lógicamente, porque para prepararlo lo primero que vamos a tener que hacer es elegir una de las Final Girls que tenemos disponibles. Vamos a poder jugar con cualquiera de las que tengamos, como solamente tenemos caja base más una de las expansiones, la primera película, el primer largometraje. Tenemos a elegir entre Lauri y Reiko. Vamos a elegir a Lauri. La vamos a poner aquí, en este espacio que hay para la Final Girl, justo aquí debajo. He hecho un pequeño ajuste en la iluminación, creo que ahora se ve mejor, había algún reflejo por aquí. Pero bueno, ya tenemos la carta de Lauri. La colocamos, como decía, justo debajo de este tablero. El tablero este tiene dos caras. Tenemos la cara normal y la cara de terror extremo. Esta de aquí, lo pone claramente terror extremo, está con el fondo rojo. Bueno, hace la historia, hace la aventura, la partida un poco más difícil. Suficientemente difícil el juego como para ponerlo todavía más complicado. Así que vamos a jugar por el lado de Final Girl normal, al menos la primera o las primeras partidas. Lo siguiente que tendríamos que hacer es preparar las cartas de acción, que es este mazo que estáis viendo aquí, pero como ocupa bastante mesa lo vamos a dejar para el final. Saltándonos este paso, vamos a coger este mazo de cartas, que son las de gran final y la de poder oscuro. Si os dais cuenta, bueno, si las juntamos, formaría la figura de Hans. Ahora lo vais a ver ahí puesto y lo que vamos a hacer es cada una por separado la vamos a barajar. Vamos a colocar al azar y sin mirar una de gran final aquí. El resto de cartas las dejamos fuera.
Y de estas cartas, que son las de poder oscuro, una de ellas tiene tiene este aspecto así como con los bordes rojos, sangrientos y tal. Complica también un poco la historia si saliera, con lo cual la vamos a dejar también fuera para las primeras partidas y las 3 restantes las barajamos, colocamos una en el lugar correspondiente y el resto lo sacamos del juego, que no vamos a jugar con ellas. Las cartas de horror, que son las que tengo aquí preparadas, recordad que venían una en la parte del asesino, otra en la parte del escenario, y cada una de ellas se identifica, o cada uno de los pequeños macitos se identifican por el icono que aparece aquí. Aquí estáis viendo una especie de tienda de campaña que identifica el escenario, que es el de Camp Happy Trails. Aquí veis esta como una cabeza de cerdo que representaría al carnicero, a Hans el carnicero. Lo que vamos a hacer es mezclarlas todas. Una vez todas bien mezcladitas, cogemos 10 cartas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y estas son las con las que vamos a jugar. El resto de las cartas van fuera de la partida, volverían a la caja. Acordaos bien, una vez que recojáis y terminamos de jugar, volver a separar, ¿vale? Cada carta de horror hallado al mazo al que le corresponda. Cogemos el mazo de objeto, barajamos también y vamos a hacer 3 montones con 4 cartas cada uno y los vamos a colocar en cada uno de los 3 lugares donde vamos a poder buscar. En este escenario serían campañas, muelle y cobertizo de herramientas. Están por aquí, ¿vale? Ahora os explicaré bien cómo va el mapita del escenario. Y bueno, vamos a coger 4 cartas aquí, 4 cartas aquí y 4 cartas aquí. El resto, pues como estamos haciendo con todo lo demás, de vuelta a la caja. Ahora tenemos que preparar el lugar. Vamos a coger estas cartas de preparación que vienen, bueno, son distintas formas en las que vamos a empezar la partida. Sería la configuración inicial. Barajamos y sacamos una. Nos va a dar un pequeño, bueno, un texto, un título del escenario que es baño nocturno sin ropa. Y aquí nos va a indicar, ¿vale? A ver que lo acerco un poquito, a ver si se ve bien. Dónde se van a colocar todos los, las víctimas, dónde va a empezar la Final Girl, dónde va a empezar el asesino. La Final Girl empezaría en el icono este correspondiente con la chica dorada, el asesino en la K de Killer y en cada una de las distintas zonas, de los distintos espacios que estáis viendo aquí, que se corresponden con cada uno de los espacios del tablero, indica el número de víctimas que tiene que haber en cada uno. La carta, ahora vamos a ponerlo todo, lo hago fuera de cámara, y la carta aquí donde pone preparación. Pues ya están todas las víctimas y el Final Girl y asesino en su sitio. Lo he puesto todo así tumbado para que se pueda ver bien en cámara. Esto, lógicamente, a la hora de jugar, lo suyo es ponerlos de pie. El asesino, ya sabéis que, ya lo hemos visto antes, vienen dos meeples rojos. Hemos puesto solamente uno, aquí va solamente uno. El otro iría en este tablero que ahora veremos cómo se pone, ¿vale? Esto, como decía, lo ponemos aquí en la zona de preparación y ahora vamos a sacar estos tokens que son de vida, en el que vamos a mezclar bien y vamos a poner uno al azar, tanto en el tablero de Final Girl, en este espacio que estáis viendo aquí, no sé si se verá lo suficiente bien en cámara, pero bueno, es un circulito que aparece aquí, y otro en el del asesino. ¿Por qué? Porque esta va a ser su última vida, ¿vale? Voy a barajar un poco, le voy a dar la vuelta para que lo veáis. La última vida, cuando nosotros vamos a morir o vamos a matar al asesino, y llega a su último punto de vida, le vamos a dar la vuelta a esta ficha porque, como estáis viendo, muchos de ellos vienen con color negro, el dorso, pero algunos de ellos vienen con corazones. Esto significa que cuando parece que hemos muerto o que el asesino va a morir, pues saca un último aliento y consigue recuperar un poco de energía y seguimos jugando. Con lo cual, esto lo vamos a barajar, lo vamos a mezclar sin mirar, y vamos a poner uno en cada y no lo resolveremos, no sabremos qué hay hasta el final de la partida. Vamos a poner uno aquí y otro aquí y luego vamos a completar con los marcadores, con los corazones normales. Esto nos lo devolvemos a la caja, nos lo llevamos a la caja, lógicamente, sin mirar. Y, como decía, el resto de vida lo vamos a completar ya así con iconos de corazón normal. ¿Cuánta vida tenemos nosotros? Pues lo que nos diga nuestro personaje, Lori, esta sería su tarjeta, ¿no? Donde estaría su vida, 5, pues ya tenemos 1, pues ponemos 4 más. Y Hans, que tiene 12, ya tiene 1, con lo cual le ponemos 11.
El resto de corazones lo podemos retirar porque aunque vamos a poder curarnos, o Hans también va a poder ir recuperando vida, nunca va a poder superar su límite, con lo cual en principio no nos van a hacer falta. Vamos a colocar el resto de marcadores. Este de aquí es la sed de sangre, que es este marcador, este track que estáis viendo aquí. Es, digamos, la forma que tiene Hans de hacerse cada vez más fuerte y más poderoso. Lo vamos a poner en la parte más baja. Este marcador indica el tiempo. Lo vamos a poner en el azul del tablero de Final Girl. Y por último, este último Meeple, ¿vale? Que es el otro de asesino, lo vamos a poner en el marcador de terror, que es este que estáis viendo aquí, esta ruedecita que estáis viendo aquí, y lo vamos a poner donde nos diga en el tablero del personaje que tiene que iniciarse. En este caso, como estáis viendo ahí, en 4. Pues lo ponemos aquí en 4. Este sí lo voy a poner de pie, ¿vale? Porque si no, me va a tapar algunas cosas. Esto, aunque ahora explicaremos cómo se juega, esto lo que nos va a decir es el número de dados que vamos a lanzar cuando vayamos a hacer una prueba. Si os dais cuenta, esto está dividido en 3 partes. Una parte verde, con el que tiraríamos 3 dados, la parte blanca normal, en la que tiraríamos 2 dados cuando vayamos a hacer una prueba, y la parte roja, cuando el terror ya está muy avanzado, la parte roja en la que solamente tiraríamos un dado. El terror va a poder aumentar, va a poder disminuir, pero como digo, eso lo vamos a ver ahora en un segundo. Pues ya por último, cogemos nuestro mazo de eventos, barajamos bien y sacamos uno al azar para resolverlo de forma inmediata y empezar ya, sí que sí, a jugar, aunque es cierto que nos hemos saltado un paso, que es el de preparar las cartas de acción, que lo vamos a hacer ahora mismo. Y este evento dice novio. Voy a quitar el resto de cartas y leo. A ver, lo tengo que coger, que si no, no llego, no me llega a la vista. Novio, si está dispuesto a morir por mí, ¿quién soy yo para detenerle? Bien, lo que nos dice es que la víctima más cercana a ti, es decir, Final Girl, es ahora tu novio. Si el novio muere en tu zona, empieza la próxima fase de acción con 12 de tiempo. Y si el novio abandona la partida, descarta esta carta. Bueno, lo principal que ahora para empezar, estáis viendo que tiene este iconito azul, el Meeple azul. Pues lo cogemos y lo que vamos a hacer es sustituir a la víctima más cercana por el azul. Víctima más cercana, bueno, hay que tener en cuenta, aunque esto no lo hemos explicado todavía, pero bueno, la conexión que hay entre los distintos espacios. Nosotros empezamos aquí. La víctima más cercana está pegándose un bañito en el lago, con lo cual lo quitamos de aquí y ponemos el azul. Antes de preparar el mazo de acción, indicar que, bueno, este pequeño troquel con distintos tokens, pues bueno, lo vamos a dejar aparte. Habrá momentos en los que nos pida hacer uso de ellos, pues en ese momento lo cogeremos. Vale, cartas de acción. Simplemente para prepararlo, lo que vamos a hacer es coger todas las que tienen el icono de, vamos, el número 0. En la parte inferior derecha las vamos a coger, creo que son 2, 3, 4, 5, 6, son 6 cartas, efectivamente. Esta sería nuestra mano inicial. Ahora explicamos todo bien. Y el resto lo vamos a colocar aquí. Por eso decía que ocupa bastante. Lo vamos a colocar aquí a modo de mercado. Hay distintas cartas, hay cartas de buscar, de correr, improvisar, que son las distintas acciones que vamos a poder hacer. Cada una de ellas tiene un coste de tiempo que vamos a necesitar gastar para poder comprarla y llevárnosla a nuestra mano. De momento empezamos solamente con las de 0, que creo que ahora mismo nos están viendo en cámara, las voy a dejar por aquí. Y como digo, el resto, pues las 2 de buscar, las colocamos aquí, las de correr, improvisar, distracción, planear, golpe furioso, descanso largo. A ver si se ve todo en cámara. Sí, me voy a traer esto aquí para tenerlo más o menos bien ordenado. Ahí está. Golpe crítico, contraataque y 2 de guardia. Esto nos lo cogemos a la mano, que es con lo que vamos a jugar. Y ahora ya sí que sí, podemos empezar partida de Final Girl. Voy a reordenar esto, a colocar un poco, que está todo un poco torcido, y os explico rápidamente cómo se juega. Muy sencillito. Antes de empezar la partida vamos a corregir un par de cosas que no hicimos correctamente durante la preparación, y una de ellas es que los mazos de objetos, cuando los preparamos, tenemos que darle la vuelta y poner boca arriba la primera carta de cada uno de ellos, y luego la carta de Final Girl que hemos dejado aquí la hemos puesto por el lado ya desbloqueado, digamos, con su habilidad desbloqueada. Le vamos a dar la vuelta porque tenemos que empezar por este lado, que vienen aquí los dibujitos de las víctimas. No sé si lo veis, creo que hay algún reflejo, pero bueno, este es el lado por el que vamos a empezar a jugar. Bueno, pues ya sí podemos prepararnos para jugar y, bueno, vamos a tener que tener en cuenta varias cosas. Primero, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer?
pues bueno, como ya hemos dicho anteriormente, el objetivo del juego es sobrevivir, matar en este caso al asesino, a Hanks. Para ello, bueno, iremos haciendo distintas acciones en distintas rondas. Algo también que vamos a tener que hacer, aunque no es un objetivo como tal, es salvar a las víctimas que tenemos en el tablero. Como digo, no es objetivo como tal, pero sí nos va a ayudar bastante para poder cumplir el objetivo principal, que como digo, es sobrevivir y en este caso matar al asesino. El juego se compone de 5 fases. La primera es la fase de acción, en el que con las cartas que tengamos en la mano iremos realizando pues, diferentes acciones. Luego pasamos a una fase de planificación en la que tendremos que coger de todo el mercado, ¿no? De todas las cartas que tenemos aquí preparadas, tendremos que ir comprando y cogiendo cartas para poder seguir haciendo acciones en siguientes fases. Luego pasaríamos a fase de asesino, en la que Hans se activaría. Fase de huida, en el que las víctimas amarillas que tenemos por aquí bueno, se irán moviendo según ciertas circunstancias. Y por último, la fase de mantenimiento, en la que bueno, tendremos que hacer una serie de comprobaciones de ciertas cosas y ver qué sucede. Vamos a ver fase por fase, empezando por la fase de acción. La fase de acción consiste en bueno, ir realizando acciones según las cartas que tengamos en la mano. Y aquí veis, ¿no?, las cartas iniciales con las que hemos empezado, pues caminar, ataque débil, otra de caminar, concentrarse, descanso corto. ¿Cómo se realizan estas acciones? Lo primero que vamos a hacer es decidir qué vamos a hacer, ¿vale? Vamos a suponer, por ejemplo, que queremos caminar y vamos a tener que hacer una tirada de dados. Cogemos la carta, la apartamos, ¿no? La ponemos por aquí, pues, indicando que esta es la acción que vamos a querer realizar. La voy a dejar aquí de momento. Y vamos a hacer una tirada de dados. ¿Cuántos dados vamos a tirar? Va a depender del nivel del marcador de terror. Lo tenemos en 4 según la configuración inicial, pues vamos a lanzar 2 dados rojos. Cogemos los dados rojos y los lanzamos, vamos a tirarlos aquí. Bueno, no me ha salido absolutamente nada, como estáis viendo, los dados tienen distintos iconos. Tienen el 1 y el 2, están vacíos, no hacen absolutamente nada. 5 y 6 vienen con el icono de la estrella, que serían éxitos. Y estos de aquí, el 3 y el 4, que vienen con el icono de estas dos cartas, lo que vamos a hacer o lo que nos permite hacer es, de las cartas que tengamos en la mano, descartar 2 de ellas, por ejemplo, estas 2, las voy a descartar, para convertir uno de los dados en un éxito. Si quisiéramos convertir el otro, también podríamos descartar otras 2 cartas. ¿Qué vamos a hacer con esos éxitos? Vamos a suponer que hemos sacado esto, vamos a suponer que hemos sacado un éxito. En función de la carta o de la acción que estemos realizando, vamos a comprobar el número de estrellas o el número de éxitos necesarios. Hemos sacado un éxito, pues nos venimos aquí y dice, muévete una zona. Pues cogemos a nuestra Final Girl y nos la llevamos una zona que esté adyacente, lógicamente, a la zona en la que estemos. Si os dais cuenta, las distintas zonas del tablero están conectadas por unos pequeños, bueno, por unos números, unas flechitas. Los números son para más adelante, se ve claramente que están conectadas. Pues, por ejemplo, tenemos que movernos uno, pues podríamos venirnos aquí. Y además nos dice que gastemos tiempo, ¿vale? Con este iconito de aquí, pues simplemente cogemos nuestro marcador de tiempo y lo bajamos. Una vez terminada esta acción, nos la llevaríamos a un descarte y podríamos continuar jugando. Continuamos jugando mientras nos queden cartas en la mano y mientras nos quede tiempo. En el momento en el que no tengamos tiempo, lógicamente no podemos hacer nada, y si no tenemos cartas, pues tampoco podemos hacer ninguna acción. En cuanto a las cosas que vamos a poder hacer con cada una de las cartas, bueno, la propia carta te lo pone más o menos claro, pero por ejemplo, esta de concentrarse nos permitiría perder o bajar el marcador de horror si consiguiéramos 2 éxitos, por ejemplo. Además subiríamos también 2 de tiempo. Si perdemos, bajamos o ganamos horror, pues lo único que hacemos es el marcador de horror, pues nos lo vamos disminuyendo, lo vamos aumentando según lo que vayamos haciendo. También tenemos cartas que nos permiten descansar para recuperar vida, cartas que nos permiten hacer ataques, ¿vale? Para atacar al asesino. Y algunas cartas que tenemos aquí también que, bueno, tienen algún texto que directamente la propia carta nos va a dar la acción o nos va a decir qué es lo que podemos hacer. Hay 2 cartas que son azules, no sé si las veis por aquí. Estas no las podemos jugar de forma natural, sino que son cartas que vamos a jugar durante la fase del asesino, cuando nos vaya a atacar. Eso lo veremos precisamente en la siguiente fase. Cuando nosotros realizamos una acción de movimiento, nos vamos a poder llevar con nosotros víctimas. El objetivo, como hemos dicho, no es que sea un objetivo como tal, pero sí es interesante, pues bueno, apartar víctimas del asesino.
porque cada vez que el asesino mate a una víctima, pues se va a ir haciendo más fuerte, lo vamos a ver ahora más adelante, y aparte vamos a poder rescatarla, la vamos a poder salvar. Si nosotros nos movemos, por ejemplo, vamos a suponer que hacemos una acción de movimiento que nos permite movernos 2 espacios. Podemos, con uno de los movimientos nos vendríamos aquí, donde hay una víctima, y con el otro, por ejemplo, podríamos llevarnos la víctima que tenemos en nuestro espacio, nos la llevaríamos con nosotros a otra localización, a otro lugar. El máximo de víctimas que se pueden llevar son 2. Y siempre que pasemos en una acción de movimiento, pasemos por alguna casilla de las que están marcadas en verde con el iconito este de la puerta, no sé si se ve lo suficientemente bien, si no, pues bueno, os lo dejaré con alguna foto para que lo veáis claro. Estos iconos de aquí, o estas secciones de aquí del tablero, si nosotros llevamos una víctima hacia una de estas, no hace falta que terminemos el turno en ella o que terminemos el movimiento en esta casilla, simplemente con que pasemos por ella durante una acción de movimiento, la víctima la podemos rescatar. Si la rescatamos, la sacamos del tablero y nos la vamos a llevar a nuestro tablero, perdón, a nuestra carta de Final Girl. La carta de Final Girl la pongo por aquí para que se vea más clara. Veis que tiene estos dibujitos, ¿no? Estos iconos donde vamos a poder poner, pues, las víctimas que vayamos rescatando, y además realizaremos inmediatamente la acción que nos diga, ¿vale? Nosotros vamos a elegir aquí dónde queremos poner la víctima rescatada. Vamos a suponer, por ejemplo, que la ponemos en esta primera casilla, tiene esta máscara tachada. Lo que haríamos sería disminuir inmediatamente en 1 el horror. Una vez que tengamos completadas todas las víctimas que aparecen en la carta de la Final Girl, en este caso de Laurie serían 6, y así podríamos darle la vuelta para, a partir de ese momento, activar o jugar ya con la habilidad especial que tiene el personaje. En este caso, pues cuando estemos en la misma casilla del enemigo y le hagamos daño, le hacemos un daño adicional. Otra de las acciones que vamos a poder hacer, no las tenemos en las cartas de acción iniciales, pero sí en todas las que tenemos aquí preparadas para poder coger más adelante, es la acción de buscar. No es que sea una acción de buscar, es simplemente que jugamos la carta y la carta es la de buscar. Hacemos la tirada de dados como siempre, vamos, como corresponde, y resolveríamos cada uno de los distintos efectos en función de lo que nos diga el número de éxito. Buscar, vamos a poder buscar siempre en aquellas localizaciones, en aquellos lugares que estén con el borde amarillo y que tengan este iconito como de llave inglesa, ¿no? Eso lo que nos va a permitir es, dependiendo del lugar en el que estemos, coger una o varias cartas de las que tenemos preparadas en los distintos mazos que hemos preparado antes, y normalmente, bueno, quedarnos con una de las dos, ya lo que diga la propia carta. Por ejemplo, si nosotros realizáramos la acción de buscar y consiguiéramos 2 éxitos, nos dice, roba los 2 objetos superiores del mazo de tu zona, en este caso el muelle, pues cogeríamos del muelle el botiquín, que lo tenemos boca arriba, y esta que es boca abajo, que no sabemos qué es, que sería, bueno, las llaves de la lancha motora, ¿vale? Aquí, como veis en esta carta, sí nos está diciendo que tenemos que utilizar uno de los tokens que hemos dejado fuera, con lo cual cogeríamos el token de la lancha motora, que lo teníamos por aquí está, ¿vale? Sacaríamos el token de la lancha motora y, bueno, lo pondríamos por donde nos dijera, en el caso de que quisiéramos jugar este objeto, ¿vale? Lo que nos dice, en definitiva, esta acción de buscar es eso: roba los 2 objetos superiores del mazo de zona, elige uno, vamos a quedarnos, por ejemplo, con el botiquín, deja el otro en la parte superior boca arriba o debajo del mazo boca abajo. Bueno, pues lo vamos a poner aquí boca arriba para saber qué es lo siguiente que tendríamos. Los objetos que nosotros vamos cogiendo, algunos de ellos tienen un iconito, como veis aquí, un icono de mano, que para poder utilizarlo lo tenemos que llevar en la mano, lógicamente, que sería esto de aquí. Voy a quitar la carta de buscar, la pongo aquí. Si nosotros ponemos aquí el objeto, vamos a poder utilizarlo en el momento en el que nosotros queramos. Tenemos máximo, evidentemente, 2 manos. Si lo ponemos en la mochila, no lo vamos a poder utilizar hasta que no nos lo equipemos, ¿vale? Eso se puede hacer en una fase más adelante. Algunos objetos requieren las 2 manos, como estáis viendo por aquí el hacha. Otros objetos van directamente a la mochila, como la llave de la lancha motora. No que vayan a la mochila, sino que se pueden utilizar directamente desde la mochila. Lo único que hay que tener en cuenta, pues eso, que cuando vayamos a utilizar objetos que requieran o que tengan el icono de mano, pues lo tendremos que tener equipado para poder utilizarlo. Una vez resuelta esta acción de buscar que acabamos de hacer a modo de ejemplo, también tendríamos que bajar 1 de tiempo. Tenemos también cartas que nos permiten hacer descanso, ya lo hemos visto anteriormente. En función del número de éxitos recuperaríamos
los corazones o las vidas correspondientes, siempre teniendo en cuenta que nunca vamos a poder superar nuestro límite de vida. 5 en el caso de Lori, 12 en el caso de Hans. También hay cartas que nos permiten atacar, como la que teníamos aquí en mano de golpe débil o golpe crítico, que es más potente, que la tenemos aquí, que tendríamos que comprarla. Y además tenemos también, en los distintos objetos que podemos encontrar, tenemos armas. Vamos a coger, por ejemplo, a modo de ejemplo, este hacha. Las armas tienen aquí, voy a dejar aquí, creo que se ve lo suficientemente bien. Las armas tienen ahí el alcance que tendría el arma, en este caso 0, es decir, tenemos que atacar cuerpo a cuerpo en la misma casilla donde esté el asesino. El número de impactos que añadiríamos a una tirada de ataque, ojo, aquí no nos vale, el hacha no la usamos por sí sola, las armas normalmente no las usamos por sí solas, sino que va a aumentar las acciones o las cartas que juguemos de ataque, ya sea golpe furioso, el golpe crítico, el golpe débil o el ataque débil que teníamos aquí. Hacemos la tirada correspondiente y si conseguimos infligir al menos, bueno, si conseguimos algún éxito, aumentaríamos en 2 el número de éxitos, el número de impactos, de golpes que le haríamos a Hans con el hacha. Y por último, algunos objetos, como por ejemplo esta tapa de cubo de basura, veis que tiene aquí estos 3 iconos grises, y es que cuando nosotros lo vayamos a usar, vamos a poner esto por aquí, perdón, este lo voy a poner aquí arriba y este me lo traigo aquí a la mochila, le vamos a, cuando nosotros lo utilicemos, le vamos a poner 3 marcadores de los que habíamos dejado aparte al principio de la partida. Y cuando vayamos a hacer su efecto, en este caso, ignorar un impacto, cuando Hans nos ataque, ignoraríamos un impacto, un golpe de los que nos pudiera dar. Cuando lo hagamos, lo que hacemos es retirar uno de los tokens y en el momento en el que ya pues, hayamos retirado todos, lógicamente, pues ya no podremos seguir utilizándolo. Además, una vez que hayamos retirado todos los marcadores, a no ser que la propia carta nos dijera lo contrario, el objeto se descartaría, ¿vale? Tendríamos que retirarlo. Vamos a ponerlo de momento por aquí. Bueno, pues con esto ya tendríamos prácticamente toda esta parte de la fase de acción lista. Hay que tener en cuenta que, bueno, el tiempo, por supuesto, que se va a ir consumiendo y que vamos a poder descartar cartas que tengamos en la mano para ganar tiempo. Esto es interesante al final de la ronda, ahora lo veréis, o al final de la fase, pues si nosotros nos quedan cartas en la mano, nos las podemos quedar para siguientes ataques, vamos a suponer, siguiente ronda. Vamos a suponer que nos quedan estas 2 cartas en la mano, no las queremos guardar, las podríamos descartar para aumentar 1 de tiempo por cada una de las cartas que descartemos. ¿Por qué esto es importante? Porque con el tiempo con el que nos quedemos al final de la fase de acción es con lo que vamos a pasar a la fase de planificación, que la fase de planificación lo que nos va a hacer es comprar o nos va a permitir comprar cartas de las que tenemos aquí preparadas. ¿Cuántas cartas? Las que queramos mientras tengamos tiempo para pagar. Como digo, en función del tiempo que tengamos, podremos comprar unas u otras en función también del icono, vamos, del numerito que estáis viendo aquí en la parte inferior derecha. Las cartas, cuanto más potentes sean, lo normal es que sean más caras, pero bueno, vamos a suponer que nosotros queremos comprar una carta de correr, gastaríamos 2 de tiempo. Queremos comprar una carta de buscar, volveríamos a gastar 2 de tiempo. Y por último, pues vamos a comprar también otra de correr, que volveríamos a gastar 2 de tiempo. Tendríamos el tiempo ya en 0, no podemos seguir comprando y estas son las cartas, estas junto con las que nos hayamos quedado, si no hemos quedado con alguna en la fase anterior, estas serían las cartas con las que jugaríamos la siguiente fase, o la siguiente ronda, perdón. Claro, aquí, importante, las cartas que hemos descartado, que hemos jugado en la ronda anterior, justo en la fase que acabamos de terminar, no podemos volver a incorporarlas. O sea, no podemos jugar con ella en la siguiente fase. En este momento, una vez que ya hemos comprado las cartas que necesitemos, devolveríamos el marcador de tiempo a 6 y ahora sí cogeríamos todas las cartas que hemos jugado en la fase anterior y las devolveríamos o las pondríamos en el mercado para tenerlas disponibles a la siguiente. En este caso, hemos jugado todas las cartas de tiempo 0, de coste 0, pues las pondríamos aquí y ya las tendríamos disponibles para la siguiente ronda. Una vez hecha la fase de planificación, pasamos a la fase de asesino, en el que Hans se va a activar. Lo primero que va a hacer es realizar su acción de asesino, que lo tenemos aquí. En este caso, o en esta carta, creo que todas las de gran final, que son estas de aquí, tienen lo mismo. Lo que va a hacer es tomar como objetivo o bien a la Final Girl o bien a la víctima más cercana. No sé si veis ahí que en el icono aparecen
los dos iconitos, el de Final Girl y el de víctima, y le va a atacar. Ahora mismo, tal y como tenemos el tablero, el escenario, no hay ninguna víctima en su casilla, con lo cual no atacaría. Pero siempre que Hans ataque, si ataca a la víctima, las víctimas tienen solamente un punto de vida, con lo cual el ataque que le vaya a hacer Hans automáticamente las mata. Cuando Hans mata a una víctima, vamos a suponer que la víctima estuviera aquí, nos la llevaríamos a la zona de este tablero de Final Girls de víctimas muertas. Y además haríamos que se aumentara, o esto haría que se aumentara el nivel de sed de sangre, que es este marcador. Lo subiríamos un punto. Este marcador, este track, lo que nos va a dar son nos va a determinar las habilidades que tiene Hans, tanto de movimiento, que es el icono de la bota, como el número de impactos o el daño que hace cada vez que ataque. En este caso serían 2. Además, hay una serie de iconos que, conforme se vaya subiendo, lo estáis viendo también por aquí, se podrán ir activando, de manera que cuando la sed de sangre llegue a este nivel, aumentaría en un punto el horror. Cuando llegue a este nivel, que pone aquí Poder Oscuro, le daríamos la vuelta a la carta de Poder Oscuro, con lo cual Hans se haría todavía más fuerte, cogería alguna acción especial. Por ejemplo, Obsesión Oscura, que es la que nos ha salido en este caso, que la hemos elegido al principio de la partida de forma aleatoria. Siempre que Hans te ataque al menos una vez, te atacará una vez adicional. Lo cual, a partir de ese momento, cada ataque que nos hiciera Hans a nosotros como Final Girl atacaría 2 veces. Llega el momento en el que también los iconos, bueno, el daño se va haciendo cada vez más grande, el movimiento se va haciendo cada vez mayor, con lo cual el salvar víctimas, como hemos visto antes, no es que sea objetivo necesario, pero sí es bastante importante para poder tener a Hans más o menos controlado. Una vez resuelta la acción de asesino, que como digo es simplemente esta, vamos a sacar una carta del mazo de horror. La sacamos y la resolvemos. Las cartas de horror las voy a dejar por aquí. Tienen, por un lado, bueno, el título de la carta, quiere sangre fresca, el efecto. Si no hay ninguna víctima en el tablero, descarta esta carta y roba la siguiente carta de horror, que no sería el caso. Vamos a tener que realizar resolver el último punto de la carta. ¿Vale? Lo primero es, ¿quién va a ser el objetivo? La víctima más cercana, ¿vale? Porque tiene ese icono de víctima. Se va a mover 2 veces hacia ella. ¿Cuánto se va a mover? Pues en función del nivel de sangre que tenga, serían 2. 1, como se mueve 2 veces, pues se va a mover 1 y 1, y se va a ir hacia la víctima más cercana. Víctima, que no Final Girl, ¿vale? Por ejemplo, la víctima más cercana en este caso sería esta de aquí, pues Hans movería 1 por aquí, porque esto no está conectado, y en su siguiente movimiento, en su siguiente bota, se vendría aquí, y lo siguiente que haría sería atacar. Pues atacar a la víctima, la retiramos, nos la llevamos a la víctima, a las muertas. Bueno, esto tendría que estar aquí arriba, ¿vale? Que lo he reiniciado, que ya teníamos una muerta. Pues subiríamos otra más. Y el nivel de horror, como ya ha llegado a este nivel, la sed de sangre, el nivel de horror aumentaría. Una vez resuelta toda la... Vamos a aumentarlo, ¿vale? Una vez resuelta toda la carta, nos la llevaríamos al descarte y pasaríamos a la siguiente fase. Las cartas de horror, hay un tipo de carta especial que son las de Poder Oscuro Menor, que son estas que estáis viendo aquí, que no se resuelven en el momento, sino que los vamos a poner en uno de los 2 espacios que tenemos aquí en la parte superior del tablero de Hans. En este caso, Poder Oscuro Menor, Ira Inhumana, que dice que Hans hace un daño adicional por cada vez que ataque. Lo vamos a poner aquí, le vamos a poner 2 marcadores de vida, de los que hemos dejado antes separados, y siempre que le vayamos a hacer daño a Hans, antes de empezar a quitarle vida de aquí, vamos a tener que quitarle la vida, en este caso que le hemos puesto ahí 2 tokens de vida, se lo vamos a tener que quitar de esa carta. Mientras esa carta esté activa, siempre va a estar haciendo esa acción especial, va a tener esa habilidad especial de hacer un daño adicional. Cuando consigamos hacerle daño y le quitemos los 2 marcadores de vida de la carta, pues la carta se descartaría, iría al mazo de descarte de horror, pues como ya hemos visto anteriormente, y lógicamente dejaría de tener esa habilidad. A partir de ese momento ya sí podríamos seguir haciéndole daño a Hans. La siguiente fase es la de huida. Vamos a suponer, por ejemplo, que Hans, en lugar de venirse aquí, ha entrado a esta casilla en la que hay 2 víctimas. Hay 2 víctimas, una de ellas, como hemos visto antes, se la carga, nos la llevamos aquí, pero la otra queda viva. En la fase de huida, todas las víctimas que estén en la casilla del asesino, siempre que el asesino haya matado a alguna de ellas, va a huir.
¿Cómo va a huir? Bueno, lo primero que tenemos que mirar es el número que hay. Voy a retirar esto, ¿vale? Para que se vea bien. Aquí en el picadero, que es esta zona, solamente hay una salida, que es por aquí. Pero vamos a suponer, por ejemplo, que esto sucediera aquí en el acantilado, como hemos visto antes, ¿no? El acantilado tiene salida hacia la izquierda, una salida aquí hacia el lado y otra salida aquí hacia arriba. Además, como veis, cada uno de ellos tiene un número. Lo que vamos a hacer es lanzar un dado por cada víctima que quede viva cuando lleguemos a esta fase de huida, junto con el asesino, en este caso solamente uno, pues tiramos un dado y nos sale un 4. Pues como nos sale el 4, la víctima va a huir por el espacio del 4, que es aquí, y se viene al lado. Se pega un chapuzón en su huida. Si no ha habido ninguna muerte, si el asesino no ha matado a nadie o durante la fase no ha muerto ninguna víctima, esta fase, esta parte directamente nos la saltamos. Y por último ya pasaríamos a la fase de mantenimiento. Lo que tenemos que comprobar primero es si quedan cartas en el mazo de horror. Si quedan cartas no pasa nada. Si no quedan cartas, se activa el gran final. Estamos llegando al final de la partida y se activaría el gran final, en el que la carta de esta de aquí arriba le daríamos la vuelta y ya la acción de asesino, como veis, cambia. Ya empieza a moverse, se movería 2 veces, atacaría 2 veces, ya la cosa se empieza a hacer bastante más complicada. Además, si la carta de poder oscuro todavía no ha sido resuelta porque hemos tenido a Hans muy controladito y no ha aumentado su set de sangre, también le vamos a dar la vuelta, ¿vale? Con lo cual ya la cosa se complica bastante, ya es prácticamente el final de la partida. Puede que haya cartas de eventos que nos estén diciendo que al final de cada ronda pues pasen ciertas cosas. En este momento también tendríamos que resolverlo. Y aquí vamos a poder también reordenar o reorganizar el inventario. Cosas que tengamos en la mochila nos las podemos llevar, las podemos equipar, las podemos modificar, ponernos aquí el botiquín, guardar el hacha para luego poder curarnos. Bueno, en función de lo que tengamos, pues simplemente mover los objetos. Y una vez resuelto todo esto, pues ya volveríamos a coger las cartas que tengamos en mano, empezaría una nueva fase, una nueva ronda con la fase de acción y realizaríamos las acciones correspondientes y así seguiríamos jugando pues hasta que ocurran 2 cosas en esta partida, en este escenario al menos, que nuestra vida baje a 0 o que consigamos, y muramos, lógicamente, o que consigamos derrotar a Hans. Tened en cuenta lo que comentábamos al principio, ¿vale? Si, por ejemplo, yo empiezo Hans me ataca, se viene aquí, empieza a atacarme, empieza a hacerme daño, yo voy perdiendo vida. Justo cuando vaya a descartar la última, que es justo la que se queda aquí arriba, cuando la vaya... bueno, primero, si solamente me queda esta ficha, toda la demás vida la he perdido y solamente me queda esto, a partir de ese momento voy a tirar un dado adicional, independientemente de cómo esté el marcador de terror. Voy a tirar un dado adicional mientras que esto lo tengamos aquí. De igual manera, si también hemos conseguido derrotar o casi derrotar a Hans y solamente le queda el token de vida, también tiraríamos tiraríamos adicionalmente un dado. Como hemos visto antes, cuando vayamos a morir ya del todo, que perdamos esta vida, le tendríamos que dar la vuelta. Nos pase a nosotros, le pase a Hans. Le tendríamos que dar la vuelta. En este caso no ha salido nada, pues directamente moriríamos, pero si no hubiera salido esto, por ejemplo, pues recuperaríamos una vida y podríamos seguir jugando. Ya en el momento en el que esta vida también la perdiéramos, evidentemente, ahí así morimos por completo. Pues hasta aquí Final Girl. Bastante más sencillo de jugar de lo que en principio puede parecer. Cualquier duda que tengáis, pues bueno, dejádnoslo en comentarios, intentaremos resolverlo lo antes posible. Os traeremos también en breve alguna partida para que veáis el juego ya al completo, aunque realmente creo que hemos explicado prácticamente todo. Y nada más, pues muchas gracias por vernos, nos vemos en el próximo vídeo y ya, como siempre, no os olvidéis pues, dar like, suscribir, compartir, activar campanita y, como digo, nos vemos en la próxima. Adiós.